Bona tarda a tots. Feu bona cara, això vol dir que heu dinat bé. Comencem la sessió de tarda amb aquesta tercera taula rodona que porta per títol El dret a rebre una informació clara. Per on comencem? L'objectiu d'aquesta taula és conèixer quines polítiques es duen a terme o s'haurien de dur a terme per apropar l'administració a totes les persones. Sabem que el dret a rebre informació comprensible és reconegut per diverses directrius internacionals i normatives i en aquest sentit ha quedat demostrat que el llenguatge planer i la lectura fàcil són eines eficaces per apropar l'administració pública als ciutadans. A veure què pensen els convidats que hi participen en aquesta taula rodona i els que ja convido a venir, que vagin ja en el seu seient, són Amagoya Ibarrondo Garay, Cristina Carretero, Malcolm Lewis i Romà Javierre. Modera la taula Blanca Mata, fundadora i responsable de Lectura Fàcil Euskadi Irakurketa-Erraza. Em sembla que m'ha sortit a la primera. Imparteix formacions de lectura fàcil i adapta i supervisa les adaptacions a lectura fàcil de diverses editorials, administracions públiques, empreses i entitats socials. Com vulgueu. Blanca? Sí, pero no tengo el micro. No tienes el micro. Porque yo tenía Un micro de mano. Ah, pues mira. Ten. Blanca. Ten. Bueno, pues buenas tardes a todas y todos. Esta es la mesa que todas estabais esperando, la de después de comer, la que más cuesta, pero podíamos empezar cantando, bailando, haciendo algo así atractivo para despertaros, pero bueno, no nos vamos a atrever. Vamos a empezar, o sí, bueno, Cristina la veo ahí animada. Bueno, pues como ha dicho Óscar, esta mesa tiene que ver con ese derecho de ciudadanía a recibir una información clara, sencilla y comprensible. Es verdad que en el resto de mesas hemos enfocado mucho hacia la lectura fácil y cuando ha salido este porcentaje del 30% de la población que tiene dificultades lectoras o de comprensión, que le ha sorprendido tanto a la compañera de Finlandia, porque allí la cifra es mucho menor, pues ahora casi que nos vamos a ir a una cifra todavía mayor, porque no vamos a hablar tanto de lectura fácil como de lenguaje claro y aquí tenemos representantes del ámbito de la administración, de la información jurídica, de la información gubernamental, etcétera, que es un tipo de información a la que ya no el 30% de la población tiene dificultades de comprender. Estaríamos hablando ya de un 60, un 70. O sea, cualquier persona con una carrera tiene dificultades para entender un texto jurídico, una sentencia o esa carta compleja que te llega de la administración, por no decir, no sé, la factura de la luz, ¿no? Entonces ya vamos a abarcar un colectivo mucho más amplio, como digamos que es el conjunto de la ciudadanía. Os voy a presentar a los ponentes. Bueno, algunos, si habéis estado en la jornada de la mañana, pues ya conocéis a Malcolm, welcome, Malcolm Lewis. Él es licenciado en Filosofía por la Universidad de Nottingham y máster en Escritura por la Universidad de Gales. Ha trabajado para el Gobierno central y local, también para el Departamento de Salud, antes de unirse a Plain Language Campaign como formador. También es periodista especializado en arte, revisa textos para revistas internacionales de cine y música y ha publicado poesía y ficción. O sea que tiene un currículum muy completo. Seguimos, bueno, en orden, Cristina Carretero. Cristina Carretero es doctora y licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y desde hace más de 20 años profesora de Derecho Procesal y de Oratoria y Redacciones Jurídicas y Empresariales en la Universidad Pontificia de Comillas. Es docente en grados de Derecho, másters y doctorados y es la representante de Clarity International en España, que nos explicará luego en qué consiste esta entidad, ¿no? Desde 2005 investiga sobre el lenguaje jurídico y el lenguaje claro. Ha impartido conferencias en el Ministerio de Justicia de España, en diferentes universidades de España, en el Consejo General de la Abogacía Española y en otros países del mundo como el Congreso y el Senado de Argentina, el Tribunal Supremo de Chile o el Ministerio de Justicia alemán, entre otros. También es autora de libros y artículos académicos de divulgación sobre comunicación jurídica. A continuación tenemos a Amagoya Ibarrondo, ella es licenciada en Sociología, máster en Políticas Sociales y Servicios Sociales y actualmente es la directora del Gabinete de Calidad y Evaluación del Ayuntamiento de Bilbao desde el año 2004. Ella y su equipo han impulsado la accesibilidad universal desde una vertiente cognitiva y sensorial con herramientas como diagnósticos de accesibilidad, lectura fácil y la atención a la diversidad funcional. Y para finalizar tenemos a Romà Javierre.
licenciado en Psicología Social y en Antropología Social y Cultural por la Universitat de Barcelona, máster europeo en Mediación Cultural y Cooperación en la Autónoma de Barcelona. Tienes otros másters también en Intervención Psicosocial y actualmente haciendo uno de Accesibilidad Universal y Smart City en la Universidad de Jaén. Ha trabajado en el ámbito de la discapacidad intelectual en entidades de primer nivel, tanto como educador, como psicólogo o director técnico. También en proyectos de cooperación internacional en el ámbito de la discapacidad intelectual y actualmente es el responsable del área de ciudadanía y de accesibilidad en DINCAT Federación. Bueno, pues viendo que tenemos un panel interesante porque vienen de ámbitos diferentes, ¿no? Del ámbito de la judicatura, del ámbito de la administración pública cercana a la ciudadanía, como puede ser el caso de un ayuntamiento, Malcolm como representante de haber trabajado directamente con gobiernos centrales, y del ámbito de lo social, el compañero de DINCAT. Vamos a empezar un poco por el principio. Os voy a lanzar un par de preguntas para que entremos en materia a cada uno y luego vamos viendo por dónde nos va a llevar el tema, ¿no? ¿Qué importancia creéis que tiene la accesibilidad en los contenidos legales y administrativos? O sea, es decir, ¿por qué es necesario que la ciudadanía tenga ese derecho a entender y a comprender este tipo de textos, ¿no? que están, pero bueno, a veces no están realmente accesibles? Igual, Cristina, empezamos por ti. Sí. ¿Me oís bien? ¿No? A ver. Yo hago la prueba cantando. Qué desolación me da ver la nevera vacía, con lo bien que yo comía en casa de mi mamá. ¿Me oís bien? Sí, ¿no? Vale. Es de Malevaje, un tango. Arroz blanco se llama. Bueno, ¿qué importancia tiene la accesibilidad? Toda. Si no comprendemos, si no somos capaces de llegar a la información y no somos capaces de emitir una información de manera accesible, ¿de qué estamos hablando? O alguien nos está tomando el pelo o nos estamos dejando tomar el pelo por alguien. Las leyes en España empiezan diciendo esto: a todos los que la presente vieren y entendieren. No solo verlas, es comprenderlas. Estamos acostumbrados que a lo mejor después Blanca nos va a hacer, nos va a hacer el planteamiento. Estamos acostumbrados a cuando leemos algún tipo de normativa decir, esto no lo entiendo. Sí. ¿Estamos acostumbrados a cuando no entendemos la normativa hacer algo por ello? Yo os miro. Eso. Más bien no. Entonces, ¿tenemos realmente un problema de accesibilidad? Yo creo que sí. ¿Es importante para todos? Muchísimo, porque nos va la vida. Al final, la normativa está desde antes de que nazcamos hasta después de morir. Lleva toda nuestra vida, la nuestra, las de los que van antes, las de los que vendrán después, está en nosotros y nosotros estamos en esa normativa y no es accesible. Hoy por hoy no podemos decir que la normativa sea accesible. Desde el ámbito de un ayuntamiento, ¿cómo lo ves, Amagoya? Hombre, pues hola, primero de todo gracias por habernos invitado. Siento no poderme dirigir a vosotros en catalán, ¿vale? Pero os he entendido cuando habéis estado dando las charlas. Bueno, nosotros creemos que, bueno, pues ya sabéis, es fundamental, ¿no? Porque si no entiendes la jerga jurídica, la jerga de la administración pública, no puedes acceder a subvenciones, no puedes acceder a ayudas, a muchas cosas te limita, justo porque tú no puedes acceder a eso, que justo sería la población que debería poder acceder a esos temas. Y por otra parte, a la hora de pagos, etcétera, etcétera, pues tampoco entiendes lo que te están diciendo. Eso por una parte, eso desde el punto de vista ciudadano. Desde el punto de vista también de que queramos que la ciudadanía se implique en la gestión, en las decisiones, en la rendición pública de lo que hacemos. Si no están entendiendo de qué estamos hablando ni qué estamos devolviendo, pues poco se van a poder implicar. Por otra parte,
También creo que es importante desde el punto de vista de que hablamos de derechos para todos, que queremos que la gente acceda y de esa manera no puede acceder porque no sabe nada. Y luego desde el punto de vista ya, lo que ha comentado el de Margaret Thatcher, pues desde el punto de vista de la propia eficiencia de la gestión municipal. Nos quitamos colas, nos quitamos preguntas, repreguntas, solicitud de informaciones. Si fuéramos capaces de emitir nuestra información de una manera más clara y más accesible, pues probablemente nos evitaríamos muchas vueltas, muchas idas, muchos recursos, muchos temas. Y luego, bueno, pues lo que he dicho tiene mucho que ver con la rendición de cuentas y con la transparencia. Entonces, la transparencia nos dice que no pongamos la información solamente, también, pero no solamente por la información, sino que sea una información que sea accesible, que se comprenda, que sea sencilla, que se puedan tomar decisiones con esa información. Y si no está esa información de una manera clara, pues bueno, la podremos poner en la web, pero poco más. Luego ya hablaremos de los problemas que tenemos internamente, ¿no? Vale. Desde el ámbito más del ciudadano, de los usuarios, ¿qué reflexiones se hace sobre esto? Bona tarda a tots i totes. Jo parlaré en català i si les companyes no m'entenen, doncs aleshores faré el canvi al castellà. Una mica seguint el fil del que s'ha comentat, del que ja heu dit prèviament, nosaltres entenem que l'accessibilitat és cabdal, no? En l'àmbit de la justícia, és molt important. No? És a dir, al final, si no hi ha accessibilitat, diguem-ne, la major part o tots els drets no es poden gaudir. No? Això està clar, no? És una condició prèvia perquè tota persona pugui viure de forma independent i pugui participar a la societat en igualtat de condicions. No? Aleshores, si parlem de la justícia en concret, bàsicament això, no? Que pensem que és bàsic per tal de garantir aquest igual reconeixement de totes les persones davant la llei i, per un altre costat, el garantir també aquesta igualtat de les condicions, en unes condicions d'accés. No? Al final, parlem de ciutadania i la ciutadania està directament relacionada amb aquest exercici de drets. Si aquests no es poden exercir, diguem-ne que podríem parlar fins i tot de disciutadania. No? I això és quelcom que és bastant habitual en el nostre col·lectiu, en el col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual. Aleshores, de forma molt general, per nosaltres té una importància cabdal, té una importància molt important. La justícia o l'accés a la justícia és bàsic per poder desenvolupar-te com a ciutadà de ple dret i la falta d'accessibilitat està relacionada amb una vulneració de drets. Per tant, bàsicament, com a idea això, és a dir, l'accessibilitat està relacionada amb el gaudir dels drets, la falta d'accessibilitat està relacionada amb una vulneració d'aquests drets. Per tant, si no hi ha justícia, si no hi ha accés a la justícia, aquí trobem una vulneració important. Malcolm, por tu parte, ¿cuál sería tu opinión con respecto a la necesidad del ciudadano? For a democracy to function properly, citizens need to be informed. That means material that they read should be easy to read and understand. And politicians generally would say, yes, we believe in democracy, we believe in the right of citizens to be informed. But, so I showed an example earlier. It was a statement of someone's entitlement to annual leave, the number of days you're entitled by law to have off in a year. Now, it's in the interest of employers sometimes not to tell people what their rights are so that they work for nothing or effectively work for less. So it's not just sometimes that people aren't very good at communicating, sometimes they're deliberately so. In the UK, if you become a lawyer, you have to do a plain English course. That's great. Shows a commitment to plain English. But then when they go and practice, they forget about all that because they have a vested interest in obscurity. It can be beneficial to the legal profession to remain obscure because then citizens have to pay them to interpret documents because they're not immediately clear to us. So we need a second opinion. We need the opinion of a learned, trained lawyer. So do they really have an interest in being clear?
2 weeks ago, someone showed me legal terms. Now, this is a company called William Hill. They are what in the UK are called bookmakers. Now, bookmakers don't make books. Bookmakers take bets. Yeah? So traditionally, they kept a book at a race course. Now, they have nice flashy adverts saying 50% off your losses this week. Yeah? So if you lose a lot of money with us, we'll give it half of you back. And then they have unreadable terms and conditions. So you ask yourself, now, why are they so good at advertising, but so bad at conveying the conditions under which you bet and the conditions under which you get 50% back? So we can be naive about this, but some people have an interest in not being clear. And that's an issue, that's a political issue. So the Plain English campaign came out of a political movement to make government answerable to the people. And you get assent to that in principle, but in practice, you don't always get that. We could ask that as citizens. Why? Why? Sorry. Sí, pues esta última reflexión de Malcolm nos lleva un poco a ese dilema, ¿no? Es decir, lo tiene todo el mundo muy claro, que esto hace falta, que sobre todo desde la administración como institución pública, porque claro, hablamos de un banco, hablamos de una empresa, bueno, pues tiene sus intereses económicos y la letra pequeña existe pues para engañarnos de alguna manera, ¿no? O para no facilitarnos esa comprensión para que luego podamos ejercer nuestra queja, nuestro derecho, o sea, pero desde la administración se supone que es un derecho. Entonces, ¿por qué en el ámbito judicial o administrativo, por qué sigue habiendo esas reticencias a redactar o a presentar la información de manera clara? Eso, como digo, clara, pues clarity. Cristina, coméntanos un poco, aparte de lo que es clarity, lo que representas, este movimiento por el lenguaje claro impulsado desde el ámbito del derecho y la judicatura que existe a nivel internacional, con mayor o menos fuerza en unos países y otros, eso lo podemos hablar también. Pero coméntanos un poco, es decir, hay gente que cree en esto, que hay que bajar al terreno de la ciudadanía el lenguaje jurídico, por ejemplo, y otra gente que no. Ay, que me vengo arriba. A ver, mira. Y es que me está tocando aquí en el alma. Mira, plain, clarity. Y todos luchamos por lo mismo, por la accesibilidad del lenguaje, sobre todo un lenguaje que tiene que llegar, ya lo habéis dicho todos, a todo el mundo, porque si no, ¿para qué sirve el derecho, no? Plain trabaja, yo soy miembro también de Plain, por que cualquier comunicación de cualquier materia llegue de forma sencilla. La palabra para mí es sencilla. Sencilla quiere decir que llega a la mayoría de la ciudadanía sin problemas, sin dificultades. Y Clarity está más especializada en el ámbito jurídico porque nació en Reino Unido, primero por un abogado que se juntó con otro grupo de abogados y dijo, ¿por qué no hacemos un lenguaje claro que evite el legalismo, o sea, los términos más técnicos, cuando se dirijan a la ciudadanía? Él acaba de decir ahora una cosa muy importante, que es la mayoría de los miedos de mis colegas. Yo quiero pensar que no somos tan malos como parecemos, o que queremos hacer un lenguaje tan oscuro para que no llegue de manera deliberada. Yo no creo que sea eso. Yo creo que la razón, después de más de 20 años enseñando a juristas y hablando con juristas, es que no tenemos formación y ni siquiera hemos tenido conciencia del problema que generamos no dirigiéndonos a la mayoría de la población receptora de dos maneras. Amaya y yo lo estábamos hablando ahora. Amagoya y yo lo estábamos hablando ahora en la comida porque decíamos, ella desde la administración y yo desde la docencia y tratando con juristas, es tan sencillo como que tengamos una doble forma de dirigirnos a toda la gente, que somos todos. Cuando yo voy al médico, necesito enterarme si estoy en fase terminal, si no me pasa nada, si tengo que hacer gimnasia o qué,
pero que me lo diga, que me entere, claro. Pero si me voy al informático, quiero enterarme de cómo solucionar el problema que yo tengo en mi ordenador. O sea, es un problema universal. No hemos tenido esa formación y mientras no tengamos esa formación nos va a fallar todo, todo en general. Te voy a interrumpir porque eso es una de las cosas que, bueno, que detectamos, ¿no? Que al final pues, no es siempre es querer, tú igual quieres, pero no tienes las herramientas, ¿no? Y hablamos de la formación, incluso de por qué en la carrera de Derecho o en la de Económicas o tal no se enseña a redactar claro, etcétera. Pero Malcolm acaba de decir que se da formación en las carreras de Derecho allí, pero que luego no funciona. Entonces, ¿en qué momento...? Porque sigue pasando exactamente lo mismo. Ellos pasan por la carrera con esa pequeña formación, pero luego eso no permea para que luego en la vida diaria... Bueno, no permea, depende. Hay muchos abogados en Reino Unido que sí que están muy convencidos y muy comprometidos con esto. Yo conozco a unos cuantos personalmente. El problema que tienen en general, que tenemos casi todos, es ese temor que ha dicho él, a ver si me voy a quedar sin clientes. Entonces yo les digo a mis colegas que no, que tú te vas a tener que divorciar igual. Pero si encima entiendes a tu abogado con mucha más tranquilidad, a ver, los niños, ¿para quién? ¿Y el anillo para cuándo? Si es que ya lo dice la canción. Entonces, ¿quieres enterarte de esto? Si te detienen, quieres derechos accesibles. Si yo tengo que guardar silencio, eso quiere decir que tú me estás recomendando que me calle o que yo no tengo que decir algo que vaya contra mí porque me va a perjudicar, pero de manera clara. Ahora hay un grupo de personas que estamos haciendo derechos a los detenidos accesibles para adultos y para niños. Y cambia totalmente la historia, porque a un niño sabéis que le tienes que dar en otro registro totalmente diferente a un mayor, porque si no, no se entera. Y nos cuesta horrores, porque tenemos que meternos en los zapatos de cada uno de nuestros receptores. Nos falta quizá... Yo de vez en cuando me gusta hablar de las llamadas soft skills. En las soft skills, que es ese anglicismo, es que todos los que tengamos que ver con otra persona seamos capaces de empatizar, seamos capaces de tener un poquito de inteligencia emocional, de decir qué problema puede tener esa persona. Ojo, sin ser psicólogos, que no tenemos ni formación ni capacidad de detectar patologías, pero sí de pensar qué me van a entender, cómo voy a llegar. Entonces, esto no ha tenido, y eso también requiere de formación, pero no solo una formación inicial, sino una formación continua y una concienciación de que la gente no podemos pararnos, que tenemos que ser mentes inquietas, pero sobre todo cerebros sensibles y preocupados por algo más, que lo decíamos antes, ¿verdad? Algo más que tu propio ombligo. Entonces, falta también un poquito de eso, de transversalidad en inteligencia emocional y en una evaluación de qué haces, para qué lo haces y qué va a quedar. Vengo aquí, doy una charla y ya he dado mi charla. Ojalá sirva para que alguien pues, pueda tomar y decir, pues vamos a hacer esto, o vamos a hacer un seminario, o con mis alumnos de secundaria o de primaria, vamos a ver un poquito de inteligencia emocional y, en fin, son cuestiones que ramifican de esto, pero que tienen mucho que ver, en mi opinión. Pues hilando con esto, que nos puede poner un poco en la pista de por dónde comenzar, es decir, claro, está ahí, hay gente muy comprometida con esto, pero si queremos que sea una realidad, ¿cómo podemos empezar, ¿no? Amagoya, igual tú nos puedes contar un poco desde una institución como puede ser un ayuntamiento, el de Bilbao, una ciudad grande, pero bueno, que vuestro modelo podría ser replicable a cualquier otro sitio, pero explica un poco el por qué y el cómo se ha hecho, porque un poco desde la experiencia vemos que a nivel de la administración o ya vamos a hablar solo de ayuntamientos, se hacen cosas de accesibilidad o de lectura fácil, etcétera, en cosas muy puntuales que se quedan ahí, pero que no generan una cultura dentro de la institución de hacerlas así las cosas, ¿no? Bueno, pues nosotros, en principio, quería hilar con lo que ha hecho ella y con lo que ha hecho él también. Los tags son nuestro igual problema, que no lo son, porque no es una cosa deliberada, ¿no? Es simplemente que la gente jurídica de las administraciones públicas necesita mantener la seguridad. Y para mantener la seguridad,
pues entonces mete mucha ley, mucha información, pensando por si acaso. Y en ese por si acaso se complejiza la información para el ciudadano o la ciudadana. Entonces, yo le he dicho a ella, tienes que venir al ayuntamiento a ver cómo hacemos una divulgación entre el mundo jurídico, porque esto es muy interesante. Pero bueno, partiendo de ahí. ¿Nosotros cómo hicimos? Bueno, yo he visto hoy las charlas que habéis dado y a mí, me ha parecido que andábamos muy tarde. He pensado, pues qué tarde va el ayuntamiento, que pensamos que estamos contentos, que estamos haciendo muchas cosas, que vamos a ir moviendo esta maquinaria pesada, pero he pensado, ahí, cuando he oído las cosas que estabais comentando, pues me parecía que ibais mucho más adelantados. ¿Cómo empezamos? Bueno, en el 2013 o 12 ya andábamos con lo de las bibliotecas, haciendo lectura fácil, club de lectura fácil, en varios sitios en Bilbao. Y luego también estábamos traduciendo algunos folletos, pero porque había una persona en el gabinete que está ahí que tenía un interés especial en que ese tema se trabajara. Entonces, bueno, pues nos parecía muy interesante y decíamos, pues vale, vamos a ir poniendo algunos documentos de lectura fácil. Íbamos poniendo los nuestros, de la manera que entendíamos que podía ser mejor, sin un rigor, sin una metodología, ¿de acuerdo? Pensando en clarificar. Entonces llegó una proposición de pleno y entonces eso es muy interesante porque ya te viene algo ya que organiza a todo el ayuntamiento y dice que hay que hacer esto. Y entonces nos cae a nosotras, que nosotras encantadas de la vida de trabajar la lectura fácil, encantadas de coger ese guante. Entonces empezamos a ver cómo podíamos trabajarlo. Entonces contactamos con la Asociación de Lectura Fácil de Euskadi, casualidad, Blanca, y entonces empezamos a pensar cómo podemos organizar este tema. Y entonces, bueno, pues pensamos que podía haber 3 ejes muy básicos. Uno era la divulgación, la formación a las direcciones. Que las direcciones entendieran que esto de lectura fácil, ¿qué era? ¿Por qué era interesante? ¿Para quién trabajamos? ¿Para quién hacemos las cosas? Orientación ciudadana. ¿Quién tiene que leer lo que nosotros emitimos? La ciudadanía. Tiene que entenderla, tiene que poderla gestionar. No solamente vale dar información, sino de otra manera. Luego, además, el Ayuntamiento de Bilbao presume de trabajar mucho la transparencia. Decíamos, pues para transparencia no solamente hay que poner la información, sino que hay que gestionarla de otra manera. Entonces nos agarramos también a ese elemento. Entonces dijimos, bueno, divulgación, formación a la dirección y ¿qué más? Y dijimos, formación a las áreas que emiten documentación, a las personas, a los técnicos y las técnicas que emiten documentación, porque queríamos que el sistema fuera sostenible en el tiempo. Queríamos que las personas que trabajan en el ayuntamiento supieran ellas mismas emitir documentación en lectura fácil, que no tuviéramos que depender toda la vida de un consultor o consultora que nos adapta a la documentación. Queríamos que esa sensibilización estuviera interna, que la tuviéramos la gente del ayuntamiento. Así que empezamos a formar a las personas que emitían documentación en cada área. No sé, tengo por aquí el número, pero yo creo que habrán pasado unas 172. Hicimos un plan, hicimos el primer plan de lectura fácil del ayuntamiento. En el 2016 lo diseñamos y lo hemos usado el mismo plan en el 2017, 18 y 19. Entonces hicimos una formación, pero decíamos, a la formación cuando vengáis, queremos que traigáis documentación que penséis que podéis también trabajar internamente. Entonces era una formación, acción, que estuvieran formándose y a la vez adaptando documentos. Nos dimos cuenta de que había documentos que eran muy sencillos, pues formularios y cosas así, que son sencillos, pero había otros documentos que tenían una complejidad diferente, que porque hagas una formación, pues tampoco te empodera suficiente como para poder transformarlos y adaptarlos tú. Así que para ese tipo de documentos tiramos de la consultoría. Eso nos ha ido generando posibilidad de poder de colaborar con las áreas más intensamente, de ir transformando documentos más complejos. Y luego además ha ocurrido que en los presupuestos participativos del año pasado también salió que la ciudadanía estaba interesada en que los documentos municipales estuvieran transformados, adaptados a lectura fácil. Eso nos dio más dinero y más visibilidad, las dos cosas, porque entonces estábamos contentas de que nos exigieran que hubiera más documentación transformada. Más cosas que hemos hecho, aparte de transformar documentos, pues hemos hecho contraste. Hemos hecho contraste con grupos ciudadanos para saber si lo que estábamos transformando, si los documentos que estábamos adaptando, pues estaban a su gusto o no. Porque claro, nosotros pensamos, estamos transformando este documento y este otro,
pero igual resulta que luego la ciudadanía dice, pues esto es ininteligible todavía, o esto no sirve para nada, o me estás transformando documentos que a mí no me aportan nada. Entonces, ha sido interesante porque estamos trabajando pues, con las áreas de una manera, se crean sinergias, se buscan documentos también que sirvan para un área y para otra área, que puedan servir para estandarizar formatos que puedan ayudar a más áreas. Y bueno, luego hemos trabajado, acabamos de diseñar un proyecto, o sea, el nuevo plan, porque el 2016 va a finalizar ahora. Estamos ahora mismo diseñando el plan 2, y en el plan 2 queremos una visión diferente, que he traído el título, porque el título me parece interesante, y es, queremos ir no solamente a la lectura fácil, nosotros lo que hemos hecho ha sido enmarcarlo en el concepto de accesibilidad. Bilbao es una ciudad que es así, es un valle y está rodeado de montañas. Entonces, la accesibilidad física se ha trabajado desde hace mucho, lo que es pues ascensores, escaleras mecánicas. Entonces, eso sí lo teníamos en la forma de trabajo municipal. Pero lo que es documentación, cuando saca la ciudadanía que se transforme, pues eso no lo teníamos tan claro. Entonces, bueno, pues hemos ido diciendo en las áreas y en todos los foros donde hemos podido que la lectura fácil es una herramienta muy interesante para el tema de la accesibilidad cognitiva, pero que queríamos enganchar con la accesibilidad sensorial también y la accesibilidad física, que queremos hacer una visión completa desde las tres patas de la accesibilidad. Entonces, bueno, pues ¿qué hemos hecho este año? El año pasado empezamos diagnósticos de espacios municipales. Hemos diagnosticado ahora algunos aparcamientos y hemos diagnosticado ahora algunas comisarías. ¿Por qué? Porque creemos que si tú vas a poner una denuncia, también tienes que poder acceder a poner esa denuncia. Entonces nos interesaba la parte cognitiva de lectura fácil, pero también que tú puedas acceder al sitio, que los rótulos, que la accesibilidad cognitiva de los espacios esté clara, que la gente pueda llegar, etcétera. Entonces, estamos intentando integrar esos tres elementos en los diagnósticos. Y la última pata que hemos desarrollado es que decíamos, bueno, no vale solamente con que cambiemos los documentos, que seguimos en ello, no vale solamente con diagnosticar y ver lo físico, etcétera. ¿Qué pasa con la gente que atiende de cara al público? ¿Qué pasa con la gente que está en ventanilla? Y entonces vimos también que era interesante dar una formación para la atención en diversidad. Y entonces también ha resultado muy interesante porque este año habrán pasado unas 300 personas. Las personas del ayuntamiento lo han agradecido mucho, lo han valorado muy bien. ¿Por qué? Pues porque se dan cuenta de que a veces trabajas durante muchos años y trabajas con colectivos muy diversos y te diriges a ellos como mejor crees que puedes hacerte entender. Pero entonces nos hemos dado cuenta de que esa formación era muy interesante para darles herramientas para que pudieran dar esa formación. Y el elemento más interesante de esa formación ha sido que se ha diseñado con asociaciones de diversidad desde el punto de vista auditiva, desde el punto de vista visual, desde el punto de vista de, pues no sé, no voy a decir Alzheimer porque probablemente no, pero de muchas, de Down, de muchas diversidades diferentes. Esa misma gente es la que ha dado la formación internamente a las personas del ayuntamiento. Y entonces, bueno, pues está pasando por ahí la policía municipal, mucha gente, y está siendo, pues bueno, a la gente al ayuntamiento. Creo que hemos generado una pequeña marea desde el punto de vista de eso, de la documentación, de la atención, de la parte física, de un poco de integrar todo de una manera diferente, no solamente dejarlo en parcelitas, ¿no? Eso que comentas al final es una manera, ¿no?, de generar cultura interna dentro de la institución para que, incluso independientemente del político de turno que esté, que esto no cambie, o sea, que sea una manera de continuar en el tiempo. Es que faltaba decir eso, el nuevo plan, el nombre que estamos pensando en ponerle, que es mejorar la atención e información a la ciudadanía desde la perspectiva de la accesibilidad universal y el diseño para todos. Nos ha quedado un poco largo, pero porque estamos ahí pensando en cómo incorporar lo que es la atención, todo, porque además, daros cuenta, los que conocéis aquí la administración pública generalmente está muy parcelada.
está el área de obras, está el área de Hacienda, entonces hay que ir persuadiendo, convenciendo. Somos un área pequeñita, entonces con poco dinero, y tenemos que ir diciendo, oye, esto sería bueno para todos, esto suma, esto no te estoy quitando la competencia, vamos a generar cosas positivas para todos. Entonces, por ejemplo, hay áreas que gestionan desde siempre el tema de infraestructuras. Si ellas son las que construyen X cosas, es muy complicado decirle, oye, pero sería interesante que la señalítica la hiciéramos de esta manera, ¿qué te parece? Sí, entonces, bueno, el crear un plan que englobe todo eso y que nos haga verlo como un elemento común que beneficia a todos, bueno, tiene su cosa, pero yo creo que ya estamos en camino de culturalmente de ir trabajando en ello ahí. Y esa cultura que puede impregnar a las instituciones, a la gente que trabaja ahí, ¿en realidad la ciudadanía la tenemos? Es decir, ¿estamos acostumbrados a reclamar sobre esto? Porque incluso en el campo de la accesibilidad física, que ya está muy interiorizada, podríamos ser fácilmente capaces de poner una denuncia porque aquí no hay una rampa o un ascensor. Pero el reclamar sobre esto de información que no entiendo, Romà, ¿esto cómo lo ves? Desde el ámbito del usuario, esto... Clar, jo aquí faria un... Bueno, s'han dit moltíssimes coses i m'encantaria continuar amb algun dels fils que ha sortit, però bueno, una mica recollint el que comentaves. Clar, jo faria un previ en l'àmbit, si ens fixem i ens aturem en l'àmbit concret de la discapacitat intel·lectual. I el previ és que, diguem-ne que històricament les persones amb discapacitat intel·lectual podríem dir que han ocupat un espai subaltern tant dintre les entitats com a la societat en general. Són persones que des de que neixen, normalment, estic parlant de forma general, però una mica per poder centrar el tema. Persones que des de que neixen fins que moren, la major part de persones entren en un circuit i tenen una vida, diguem-ne, com bastant programada. En aquest sentit, històricament sí que hi ha hagut com aquesta mirada cap a la persona amb discapacitat intel·lectual que la regalava en un segon terme, el que deia, en un espai subaltern. Aleshores, què passa? Diguem-ne que sobretot, prèviament, aquí hi ha tot un desenvolupament històric, vull dir que la discapacitat s'ha anat transformant al llarg del temps, s'ha anat adaptant a la lògica de cada temps, d'acord? I veuríem un continuum històric. Però sí que és cert que si a partir dels anys 70 es comencen a reivindicar els drets del col·lectiu de persones amb discapacitat, comencen per col·lectius amb discapacitat física, aquesta mirada, aquest enfocament basat en drets, comença a arribar al nostre país i es comença a concretar en el nostre país sobretot a partir del segle XXI. Aleshores, això comença com a cristal·litzar també a les entitats. Què vull dir amb això? Que fins que no arriba aquesta mirada basada en drets, les persones usuàries d'aquests serveis, diguem-ne que ni les persones usuàries ni els professionals, és a dir, és una cosa que no ocupava una centralitat, és una cosa que no se li donava com aquesta importància. Aleshores, és a partir que les persones amb discapacitat intel·lectual es comencen a apoderar, és a dir, que comença a canviar aquesta mirada, es comencen a organitzar tant a dins de les entitats com a fora de les entitats, i aquí és clau el paper que han jugat els grups de persones autogestores, incorporant aquesta mirada, aquesta filosofia del self-advocacy, de l'autodefensa. Aleshores, vull dir que per on comencem a reclamar, com comença la ciutadania a reclamar aquests drets? Clar, el primer pas és ser conscient de que vius una situació de discriminació, de que vius una situació d'exclusió, i un cop ets conscient d'això, aleshores és organitzar-te amb tots els suports que siguin necessaris, i aquí també hi hauria tot un debat, perquè és a dir, també és fàcil caure en paternalismes, en cert control del col·lectiu des de fora, tot i que hi ha la bona intenció de voler, però bàsicament, si parlem i ens posem les ulleres del que és la discapacitat intel·lectual, crec que el primer element hauria de ser aquest, és a dir, des del mateix col·lectiu, que el mateix col·lectiu es pogués apoderar, es pogués organitzar, i a partir d'aquí sí reclamar els drets de forma col·lectiva, individual, des de les entitats, des de fora de les entitats, a través de les federacions, i crec que seria un camí i està començant a passar. Tot i això, estem molt lluny encara d'arribar, per exemple, a espais de lluita com pot ser l'àmbit de la discapacitat física o també sensorial. Yo creo que en ese sentido, hasta desde el ámbito de la discapacidad intelectual u otros colectivos,
van un poco por delante en la reclamación de ese derecho, porque creo que el ciudadano de a pie no es consciente de que tiene ese derecho a... de hecho, creo que en nuestra cultura está mal visto preguntar. Pero tú vas a un banco, no te enteras de nada de lo que te han explicado, sales de ahí diciendo, qué impotencia, no he entendido nada, pero no te has atrevido a preguntar. Cosa que un padre y una madre cuando le dice a su niño en el aula, si no entiendes, levanta la mano y pregunta. Pero eso cuando entras ya en la adultez, ya está mal visto preguntar porque, se voy a demostrar que no sé, ¿no? Cuando lo que tienen que hacer es bajar el lenguaje jurídico, administrativo, sanitario, tal, a tu realidad. Y tú tienes derecho a reclamar eso porque está afectando a tu vida, ¿no? Cristina levanta la mano. Malcolm, en cualquier momento, si quieres comentar algo, puedes, ¿eh? O sea, incluso el poder ciudadano que deberíamos de reivindicar todos. ¿Por qué no es más efectivo? Es que dices, es verdad, a los niños siempre, tú pregunta, no preguntan. El otro día leí esto en público, voy a probar aquí con vosotros. ¿Tenéis teléfonos inteligentes? Sí. La mayoría, ¿no? Bueno, pues en una de las aplicaciones que casi todos los que tenemos esos teléfonos inteligentes firmamos, dice cosas como esta. Dice, no debes, primero, aplicar ingeniería inversa. ¿La estáis aplicando? A ver, si ya la ingeniería es dificilita, ¿no? ¿La inversa qué es? Pues que sepáis que no lo podéis hacer. Dice, no podéis sublicenciar. Chúpate esa, Malcolm. El traductor tiene que estar teniendo unos problemas ahora para traducir en inglés. ¿Qué estará poniendo ahí? Madre mía. No debes sublicenciar. Lo busqué porque digo, bueno, yo sí sé lo que es sublicenciar, pero la palabra no está ni siquiera en el diccionario de la Real Academia. Pero asumimos que lo que están diciendo, yo quiero el teléfono móvil, No, pero es si es como que yo las lo- cookies, Sí. pues doy a aceptar y me quedo con todo. Sí, pero esto es que no lo entendemos, porque yo cuando leí no debo sublicenciar digo, es que tengo una licencia, pues si no me he enterado. Y luego me dice al final, bueno, entre tantas, y cogí unas poquitas de estas de, a ver qué entiendo yo de lo que estoy firmando. El firmando es solo dar al clic y ese que te permite usar el WhatsApp y todo eso. Dice, no debes crear interfaces de programación de aplicaciones. Vamos, es que si creo una es algo milagroso. O sea, que yo, o sea, crear interfaces de... Pero vamos a... Esto es lo de todos los días, es lo de tiqui, 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 que das al tiqui y ves. Pero, mira, antibiótico de mi casa. Dice, informe a su médico, voy a poner voz de presentadora de televisión. Informe a su médico si usted o un familiar suyo padece una deficiencia comprobada a la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa G6PD, ya que puede presentar un riesgo de anemia por ciprofloxacino. Yo qué sé, anemia por... O sea, es que me metí a ver qué es lo que teníamos en la vida de todo el mundo. Tú a lo mejor no tomas ciprofloxacino, pero yo sí, que es un antibiótico que hay en mi casa, Malcolm. Entonces, esto, o sea, lo tenemos todo en nuestra vida, cualquier cosa que cojáis de vuestra casa, prospectos, medicinas. Yo la hipoteca de mi casa, si usted se demora en pagar no sé qué, intereses remuneratorios y tal, sí. Y encima voy y pago al notario, pero pringada, o sea, no le pagues, primero pregúntale, ¿qué es eso? Que soy jurista pringada, obviamente. Pero no, primero voy y le pago. Pero hombre, por Dios, o sea, no, vamos a preguntar y eso lo hemos hecho todo. Y luego encima había una cláusula que dice, usted firma que usted lo ha comprendido todo, ¿verdad? Sí, no. Claro que ahí estaba el del banco diciéndome, ya, y si no, no te doy la hipoteca, ¿no? Ya, pero tenemos, o sea, de hecho, esta ha sido una de las últimas reformas que los que trabajan en bancos con tema de hipotecas, por eso saben que ahora va a ser un poquito más largo y más tortuoso, pero simplemente porque como tenemos ese derecho a comprender lo que estamos firmando, que nos expliquen un poco. Entonces, vamos a reclamar qué posibilidades, a verlas, haylas.
Sí. O sea que, bueno, al final es un poco los dos campos, ¿no? La ciudadanía por un lado y la institución. Y la o falta de costumbre. la falta de costumbre de de preguntar, de unos de y otros. reclamar. Es más eso que una mala voluntad real, ¿eh? O sea, es más que no estamos concienciados, no estamos preparados. Entonces, no es que diga el jurista del ayuntamiento, voy a poner esto para que no lo entiendan. No. O sea, tú le dices, oye, ¿esto lo entiendes? Dice, pero ¿cómo vas a quitar esta frase? ¿Pero cómo vas a quitar esta otra? Entonces, bueno, el adaptar da un poco de vértigo inicialmente porque necesitan sentir esa seguridad, pero no hay una... No estoy disculpando, digo que hemos aterrizado tarde, pero no hay una voluntad manifiesta de que no entiendan, sino es, bueno, que no sabemos igual expresarnos mejor, de una manera más comprensible. Pero entonces vamos, Malcolm, vamos por el buen camino. Es decir, porque no sé, Cristina, igual tú llevas 20 años reclamando esto y tampoco vemos grandes avances. Perdona que te diga. A nivel del, Um, a nivel del plain language, a nivel internacional, ¿esto lo veremos en un futuro que sea una realidad? I think Amagoya is right when she says it's cultural. But we can go back a very long time in the UK. So the Daily Mirror was first published in 1895, and it was a response to universal literacy. And it was written in a way that everyone who could read and understand that. So knowledge has been around in how to communicate clearly and quickly with impact for a very long time. If we come back to the Plain English campaign and its efforts, you'll find in different sections there are different responses, and it's partly cultural. So banks, building societies, which are a specialist kind of bank in the UK, they lend you money to buy a house. They've made a big effort to be clear because they want to be trusted. And then a culture has developed in that area where if you don't do that, you're not trusted. So it becomes a norm. You know, you hit a certain level and the culture changes. It's the same in an organization. So you might have plain English training for 6 or 7 people, but there are 600 people. So you need a certain weight. Local authorities are very slow on the uptake. Now, I've been running workshops for 20 years. You don't see many lawyers. The legal profession are at the back of the queue, if they're in the queue at all. So it does vary section by section, and you can ask, well, why is that? And when it comes to local councils, if you look at the minutes of a local council meeting where they make decisions which affect citizens who live in their area, they're unreadable. So why is that? And it's because there's not really a commitment or an understanding of what clear communication does. Or if there is an understanding, they're cynical about it. And they actually like apathy and people not being involved because it's much more convenient. You know, so there are institutional limits on what you can do. And some institutions say, yeah, that's for us, that's going to work for us. So William Hill, who I mentioned earlier, might well decide, we'll take a lead here on all our rivals because everyone will see exactly where they stand when they place a bet with us. And then that causes others, oh, we better do that as well. And you can change a culture. You can change a culture for different reasons. Yeah? But then you've got to show them how to do that. You know, so you need training, you need good editors. And if we really wanted a functioning, proper democracy, this sort of thing would be in schools. Kids would learn how to write simply and directly, rather than write an old-fashioned business letter, which they'll hardly ever need to write. So I'm not decrying individuals. You know, there are great lawyers
They're brilliant lawyers. They're wonderful people. But we work in a context which can make it very, very difficult. However much you want to change things and be responsive and accessible. Es que estaba pensando incluso en, he leído algunas veces problemas que ha habido a la hora de plantear la pregunta de un referéndum. Por ejemplo, en Grecia creo que fue, la pregunta era tan compleja, tan enrevesada, que bueno, con el riesgo que supone el que vaya a votar gente en un referéndum en el que se están decidiendo cosas, ¿no? Y que por no aplicar lenguaje claro, pues lo que puede pasar, ¿no? O sea, en circunstancias de democracia tan evidentes como esa. Quería preguntar también, igual Cristina, tú como representante de Clarity o del ámbito de la judicatura, ¿en qué momento estamos en España con respecto a eso? Porque ya hay leyes que obligan, ¿no? O por qué, por ejemplo, en países de Latinoamérica está funcionando más el plain language que en España, por ejemplo, e incluso impulsados, pienso en Chile, en El Salvador, desde el ámbito de la judicatura de lo más alto, o sea, del Poder Judicial, es el que está implicándose en esto, antes incluso que entidades o la propia ciudadanía, ¿no? ¿Por qué esa diferencia? No sé si tienes respuesta. A ver, estamos en primero de primaria en España, más o menos, ¿no? O sea, lo que viene siendo en ropa interior, por no decir en hoja de parra, o sea, un poco desnudos y muy así en primaria. Y yo he estado en las redes de lenguaje claro en Latinoamérica, que por orden empezó el Poder Judicial de Chile. Del Poder Judicial se pensó en hacer una especie de convenio con otras grandes instituciones y lo hicieron y se formó la Red de Lenguaje Claro de Chile. Como Argentina, y creo que aquí hay algunos argentinos, los tienen muy cerquita y también se miran los unos a los otros a ver qué hacen, dijeron, pues aquí vamos a hacer una red de lenguaje claro, y estuve cuando se hizo la red de lenguaje claro allí, y lo mismo, dijeron Senado, el Congreso de los Diputados, la Biblioteca del Senado. Es decir, había una serie de instituciones que dijeron vamos a hacer lo mismo. Y luego llegó Colombia, que incluso Colombia actualmente, que he estado hace 2 meses, no un mes, están tramitando una ley de lenguaje claro. O sea, ya ley, categoría de ley que los demás no la tiene la administración de Obama, tienen en algunos países nórdicos, Suecia, y tienen normativa. Pero el gran paso que han dado allí ha sido ponerse de acuerdo, cosa que aquí todavía no, esa falta de sensibilización, esa falta de pensar en los demás, en esa falta de generación de confianza tan importante de la que hablaban, todavía no ha calado. ¿Se puede? Sí, pero vuelvo a la formación. ¿Pero qué pasa? Otra vez entramos en un círculo que es importante saberlo. ¿Dónde empieza todo esto? En nuestra normativa. Puede llegar el Ayuntamiento de Bilbao y decir, yo intento hacerlo fácil, pero me encuentro con una normativa extremadamente complicada. Entonces, ¿quiénes son los primeros que tienen que ponerse las pilas? Todos los que hagan normativa. Me da igual nacional. A nivel de Unión Europea, la Unión Europea está más sensibilizada. Tienen un manual por ahí que incluso es un folletito, pero que es muy útil. How to write clearly, cómo escribir claro, que tiene 10 pautas, pero son buenísimas. Es que siguiendo eso no hace falta casi ni formación. Hace falta mentalización, ganas, un poquito de pasión y esfuerzo, y hacerlo. Pero empecemos por la normativa, porque si no, luego viene el juez y me dice, si es que yo me encuentro con el artículo... ¿Queréis que os lea uno? Uno que es divertido. ¿Sí es divertido? Sí, es divertido, pero le tengo que encontrar. Espera. Bueno, yo lo que quiero al final es quedarme con un poco de esperanza, porque igual que os puedo leer un requerimiento, que es una cosa también de la calle, que os pueden requerir cualquier día, no es súper grave, pero si lo leo lo parece. Diría, por ejemplo, en Barcelona, yo o tú
letrada de la Administración de Justicia. Ahora lo tenéis que poner como una película, imaginad. Diría esto es tal cual, ¿eh? En el domicilio de la demandada, o sea que tú vienes a mi casa, le notifiqué, o sea que viene a contarme la anterior providencia, que ya sabéis, una providencia no es Dios, es una resolución judicial, digamos, de menor categoría. Le notifiqué la anterior providencia requiriéndole, me pides, ya estoy haciendo una adaptación, ¿no? Para que cumpla lo mandado, vamos, que lo cumpla, en la sentencia lo que ha de verificar en 6 días, que tengo 6 días, apercibiéndola que te estoy advirtiendo de que si no lo realiza, que si no lo haces, dice, le pararán los perjuicios a que hubiere lugar en derecho, vamos, que viene el primo de Zumosol, que te vas a enterar, consistente en apremios pecuniarios, embargos de garantía, vamos, que voy a pagar y pagar y pagar, e incluso al auxilio de la fuerza pública si no cumpliera lo mandado. Encima viene la policía y no sé qué me hace. Entonces, todo esto para contarte que hagas algo. Oye, tú, acuérdate que tienes 6 días para hacer esto. El rollo que me has metido. Y luego dice, dándose por enterada, después del rollo que me has metido, dice, dándose por enterada, notificada y requerida sin que hiciera ninguna manifestación. Pero ¿cómo la voy a hacer? Si estoy en shock. Si es que estoy pensando que va a venir aquí toda la fuerza policial porque he hecho algo fatal y simplemente a lo mejor es que se me ha olvidado devolver un cuadro o yo qué sé, qué es lo que tenía yo que hacer. Pero yo me gustaría que os quedarais con, hay luz más allá, hay luz. Es que, mirad, un amigo, que lo he hablado, tenemos aquí a Ricardo, que se puede presentar cuando quiera, autor de Escribires de Justicia, y sabe que hay gente que escribe bien. Os leo, esto es de un amigo magistrado que está perfectamente adaptado y por eso digo que hay gente que lo hace y por eso tenemos que quedarnos con lo positivo. Os leo un poquito de una sentencia suya, a ver si hay algo que no se entienda. Dice, es lo típico de unos padres divorciados luchando por la custodia de la hija y que se dan zascas entre ellos utilizando a la niña. Dice, el daño que se está generando a la niña puede ser irrecuperable, irreversible, y el juez que lleva el asunto no puede quedarse pasivo ante las acciones de la madre y los obstáculos que levanta para la niña el padre. Dice, quiere ante todo hacerse saber que la redacción de este auto, el auto es otra decisión judicial parecida a una sentencia, va dirigido a la lectura personal de Elena, que es la niña, la que lo tiene que leer, que es lo que yo a mis juristas, a mis futuros juristas les digo, chicos, que os vais a dirigir a personas como nosotros, que esa persona se tiene que enterar. A veces será una niña de 15 años y otras veces será una anciana de 90 o quien sea, que se enteren. Y este dice, dirigida a la lectura personal de Elena y quizás en el futuro de su hija. Dice, por eso intentaré, aunque a veces es más difícil, utilizar vocablos y expresiones casi de calle, dice él, huyendo del lenguaje que usualmente utilizamos dirigido a los propios profesionales del derecho. Sigue así, pero yo lo que quiero decir es que poco a poco, o sea, parece que no, pero esta sesión que estamos haciendo aquí, este encuentro, la que habéis liado, ¿no? Otra vez, todo esto es cada vez un paso más, cada vez un paso más, un apoyo, un avance, y sirve de muchísimo. Es que no es solo una sesión que se celebra el día 25, es todo lo que queda. Cada vez somos más, cada vez que nos escuchamos más, contamos. Luego llegamos a nuestros trabajos y tratamos de esforzarnos por hacerlo más accesible, por hacerlo mejor. Y como hay posibilidad, pues yo feliz, quiero ver siempre la luz, soy muy positiva. En el caso de las sentencias, por ejemplo, ahora estos últimos años se está empezando a hablar ya de experiencias en juzgados del Estado español en el que se están adaptando a lectura fácil las sentencias porque implican a personas con discapacidad intelectual. Que luego cuando tú ves esa adaptación a lectura fácil dices, pues es que yo la querría así, si me juzgaran a mí, ¿no? En el caso de las personas con discapacidad y el tema de la justicia, esto es un paso importante, ¿no? Aunque sea muy residual todavía quien lo hace.
Sí, és cert, no? Jo també em sumo una mica al que comentaves de potser, o sigui, comencem a veure, o es comença a veure una llum, no? Una luz, ¿no? Aquí hay mucha, ¿no? Que nos da de frente en la cara, pero bueno, más allá de esta hay otras que, bueno, que això, que ens fan pensar que sí que s'està avançant. Aleshores, clar, jo pensava també, no? Vull dir, al final l'administració no és quelcom no és una cosa abstracta, no? És a dir, hi ha persones, hi ha homes i dones que estan allà i al final depèn de la voluntat també d'aquestes persones de que puguin passar les coses. No? Aleshores, jo crec que per un costat, crec que l'administració ha d'entendre moltes coses, no? És a dir, ha d'entendre que això va de drets humans i per l'altre costat ha d'actuar. I un exemple d'administració que està actuant és el que està passant al Poder Judicial a Astúries, que és l'exemple que tu comentaves. No? I aquí sí que Astúries, conjuntament amb Plena Inclusió Astúries, que són els nostres homòlegs de la comunitat d'Astúries, doncs han començat tot un procés d'adaptar les sentències perquè, clar, també és important saber que en el col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual hi ha moltíssimes persones que d'alguna forma tenen una sentència, una sentència que els diu que tenen una modificació de la seva capacitat jurídica, que és el que es coneix popularment amb el nom d'incapacitació. Aleshores, una mica el que dèiem, no? O sigui, què passa amb aquesta sentència que incapacita una persona que la priva, seria un tema de debatre, però la priva de poder, diguem-ne, exercir els seus drets sense un suport, diguem-ne. Aleshores, és una sentència que va directament dirigida a la persona i és una sentència que és incomprensible, és indesxifrable, una mica com els exemples que comentaves. Aleshores, per mi és un exemple de molt bona praxi, de molt bona pràctica, el poder adaptar les sentències, i crec que des que comença el procés, no només la sentència, o sigui, no només en el final del procés, sinó quan comença, crec que aleshores és quan es comenta la possibilitat que aquesta sentència es pugui adaptar està adaptada a lectura fàcil i és la persona que d'alguna forma podrà, dirà si sí o si no, però sí, es un exemple de bona pràctica. Bueno, ya vamos a tener que ir cerrando. Hemos visto entonces que la necesidad está ahí, que el derecho está ahí, que son dos tiras y aflojas entre el ciudadano presionando y la administración creyéndose lo que tiene que hacer, ser transparente de verdad al 100%, que la luz está ahí, que hay experiencias y que simplemente hay que creérselas y replicarlas, ¿no? Pero bueno, voy a dar paso a palabras en el público porque creo que como todos nos habremos visto en algún momento reflejados en alguna de estas situaciones, pues seguro que surgen preguntas y debate.